Se cumplen 3 años de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania. Esta forma de plantear la invasión es porque Rusia ha estado en conflicto con Ucrania desde hace muchos años y bueno, ya había ocupado la península de Crimea, pero esta otra invasión, la que comenzó el 24 de febrero de 2022, fue una invasión a gran escala en la que Rusia desde un principio intentó incluso tomar la capital Kiev, no pudo hacerlo y el conflicto ha entrado en un impasse con Rusia ocupando aproximadamente la quinta parte del territorio ucraniano, pero sin poder realizar grandes avances desde hace muchos meses. Vamos a hablar de este tercer aniversario y también de un hecho relacionado que son las elecciones generales en Alemania, en la que resultó ganador la Unión Demócrata Cristiana de Friedrich Merz, quien ayer, al comentar los resultados electorales, pues planteó que Europa necesita un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo que no dependa de Estados Unidos, y estas declaraciones obviamente se dan en el contexto de la forma en que Donald Trump ha abordado el conflicto Rusia-Ucrania. Vamos a hablar de ello con nuestro amigo, el internacionalista Fausto Pretelín. ¿Cómo estás, Fausto? Gusto saludarte. Igualmente, Pascal, gusto en saludarte. Muy buenos días. Bueno, si quieres comencemos por el tema Ucrania, que ha dado un vuelco desde que Donald Trump llegó al poder. Donald Trump nada convencido de seguir apoyando militarmente a Ucrania y más bien tomando la parte de Rusia, ¿no?, en este conflicto, como no lo había hecho el presidente Joe Biden. Sí, así es, Pascal. Mira, yo creo que no deja de ser sorpresiva esta reacción del presidente Trump. Todos sabíamos desde hace 8 años que los vínculos o los acercamientos entre Putin y Trump pues eran claros, eran evidentes y estaban sobre la mesa, pero en aquel primer gobierno de Trump se guardaron un poco las formas. Tú recordarás porque meses antes de que tomara posesión, es decir, durante la campaña, desde Wikileaks se filtraron documentos que pusieron pues en desprestigio, ¿no?, a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton. Pero ya cuando ganó las elecciones Donald Trump, ahí se le vino el mundo encima, es decir, la Administración Pública Federal, que por cierto el día de hoy sostiene una guerra frontal Donald Trump contra agencias de seguridad, por ejemplo. Y en ese sentido, ahora, en este nuevo gobierno, pues no deja de sorprender que sí, efectivamente se ha pasado del lado, o tal pareciera que se ha pasado del lado del otro bando, del lado del presidente Putin, en una clara traición a los valores democráticos, a los valores de los aliados de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese caso creo que quien se queda con los dedos en la puerta es la Unión Europea, se queda un poco desprotegida, y sobre todo, y vinculando con el tema que mencionabas de las elecciones ayer en Alemania, pues hoy Alemania prácticamente está fuera de lugar, fuera de las negociaciones o fuera una posible de negociación, y eso deja pues muy sola a Ucrania, Pascal. Ayer comentaba Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que estaría dispuesto a intercambiar su cargo, cargo que, por cierto, en visión de Donald Trump es el de un dictador. Estaría dispuesto Zelensky a cambiar su cargo por la membresía de Ucrania en la OTAN. ¿Qué te pareció esa declaración? Bueno, yo creo que es una declaración quizás de una desesperación y de una sorpresa de llevarse las manos a la cara del presidente de Ucrania por lo que está sucediendo en la última semana. Desde que el secretario del Tesoro viajó a Kiev a platicar con él, con el presidente de Ucrania, que fue el primer funcionario estadounidense de este nuevo gobierno de Donald Trump, quien se encontró cara a cara con Zelensky, creo que ahí empezó esta depresión el presidente ucraniano, porque tal pareciera que le llevó casi un recibo de honorarios, es decir, los 117 mil millones de dólares hay que multiplicarlos por 3, y solamente explotando los minerales de tierras extrañas en Ucrania puedes de alguna manera tú, Zelensky, pues salir avante en esta situación y continuar recibiendo el apoyo de Estados Unidos. Creo que ahí empezó todo. Posteriormente prácticamente llegó una tropa, ¿no?, de burócratas a negociar o a hablar con gente del gobierno del presidente ucraniano,
desde un moderado, vamos a llamarle Marco Rubio, ¿no? Hasta de alguna forma los asesores de Donald Trump para estar presionándolo, y ahí es, creo yo, cuando ya se desespera bastante el presidente Zelensky, en donde dice, pues no puede hipotecar las próximas 3 generaciones de Ucrania, porque los berrinches de este señor, de Donald Trump, tal pareciera que pues simplemente quieren ayudar al presidente Putin, ¿no? Que es el que violó al derecho internacional, que violó la soberanía de Ucrania desde hace 3 años, por lo menos, obviamente desde el 14 con Crimea, pero no deja de sorprender, Pascal. Creo que esa es la reacción lógica de un presidente que se siente pues ya arrinconado, cansado y sobre todo solo. Fausto, ¿crees que Friedrich Merz, el potencial nuevo canciller de Alemania, pueda convertirse en ese líder que necesita Europa, que pudiera servir de contrapeso con el poderío estadounidense? ¿O es demasiado pensar en eso? Bueno, yo creo que primero es un deseo que todos los europeos quieren, ¿no? Que haya un líder, porque el presidente Macron, bueno, tampoco está muy fuerte en términos políticos dentro de Francia. Aquí el gran problema, y esto beneficia paradójicamente al presidente ruso, es que Alemania va a llevar varias semanas o inclusive meses la formación de un gobierno. Ayer decía Merz que ojalá que no, que fuera rápido la conformación de este gobierno, pero la tradición es que desde que empezó la unión entre socialdemócratas con demócratas cristianos, en la época de la canciller Merkel, pues tardan 60, 80 días en conformar un gobierno. Yo entiendo que ahora tendrán un catalizador claro que es Ucrania, y tendrán claramente una emergencia en donde ojalá que lleguen a un acuerdo mucho más rápido, pero esto no beneficia nada a Alemania. Ojalá que Merz se convierta así en un líder súbito, rápido, tal pareciera que prácticamente de un cónclave, ¿no? Del Consejo de Europa pudiera salir algo, pero en realidad, al menos al día de hoy, es un deseo. Bueno, y finalmente la elección alemana también produjo un resultado, a lo mejor no inesperado, pero sí tremendamente importante, que es el avance del partido ultraderecha Alternativa para Alemania. Además, si uno mira el mapa electoral de Alemania, pues todo lo que era Alemania Oriental, la Alemania del bloque comunista, votó mayoritariamente por la AfD. Sí, 1 de cada 5 alemanes por lo menos votaron por la ultraderecha. Es un fenómeno europeo, es un fenómeno en donde se va erosionando los valores democráticos y los derechos humanos a raíz de la emergencia de este grupo de ultraderecha en varias partes de Europa. Ya están haciendo coaliciones de gobierno en algunos lugares, Europa nórdica, por ejemplo, pero sí pone a sonar las alarmas en Alemania, porque será el primer partido opositor en el Parlamento alemán, lo cual, pues no, es increíble que la historia de alguna forma, ojalá que no se vaya a repetir, pero tal pareciera que las coordenadas políticas nos recuerda la década de los 30 del siglo pasado, en donde ya hay poca credibilidad en los políticos, en los partidos tradicionales, y estas coaliciones entre demócratas, socialistas y cristianos allá en Alemania, pues llegan un momento en donde se desgastan, y la gente, 1 de cada 5 alemanes dice ya no quiero votar por ellos, porque pues existe otro grupo que de alguna manera está apoyando la no inmigración, ¿no? Es decir, y de alguna forma tampoco le ayudó a Alemania el tema de la recesión, Pascal. Pues ahí está, Fausto, temas muy relevantes del panorama mundial. Te agradezco que nos hayas acompañado en el programa. Un abrazo. Un gusto platicar contigo, Pascal, y con tu auditorio. Gracias. Buenos días. Gracias, el internacionalista Fausto Pretelín Muñoz de Cote, que nos acompaña para comentar temas internacionales.